Y para ello lo tenemos siempre un referente, prácticamente un amigo de la casa. Él es un hombre que atiende obviamente en la sala de urgencia del Hospital Julio Cecilio Perrando. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, doctor Julio Picón. ¿Cómo le va? Walter y Martín los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos trabajando y siempre repasando los temas de actualidad, los temas importantes también del día, doctor. Y bueno, mucha preocupación en el sistema de salud por los grandes aumentos o casos de aumento justamente de gripe de influenza, ¿no? Sí, bueno, realmente el tema viene así, durante mucho tiempo, o sea, fueron varios años de pandemia donde se usó equipo de protección, tanto el personal de salud como la población en general que usaba barbijos, y llegó un tiempo en como que la gente ya estaba, por decir así, hasta cansada o harta de usar esos elementos de protección personal, y como que se fue subestimando su uso, digamos. Hoy por hoy tenemos un brote importante de enfermedades respiratorias, no solamente H1N1, todavía hay algunos casos de COVID aislados. También a eso se suman las patologías respiratorias estacionales, las neumopatías, la neumonía adquirida en la comunidad. O sea, es un combo que ha saturado el sistema, particularmente con los climas que tenemos, porque venimos de pasar casi un verano a una etapa invernal así abrupta. Exactamente. Doctor, esto tiene que ver con la poca también, hemos leído recién también en Norte, que desde el Ministerio de Salud Pública admitieron obviamente la poco grado de vacunación, sobre todo para la franja, digamos, etaria o de mayor riesgo en la población. Recordemos, a esa franja se le incluyen personas mayores de edad, niños, jóvenes, adolescentes y embarazadas también, ¿no? Claro, lo que pasa es que con el tema de la vacunación fue un tema así, digamos, vio como cuando estaba el tema del COVID, al principio más o menos se mataban por una vacuna, y después es como que se aplicaron tantas dosis y como que se fue subestimando la misma patología. Hoy por hoy casi el tema de COVID casi no se vacunan, y el tema de las otras vacunas, hay también información cruzada, como el tema de lo que había pasado con la vacuna que fue suspendida, que tuvo unos como le digo, unos estudios con un sesgo importante. Entonces mucha gente como que no lo están viendo la importancia de la vacunación. Es más, antes la vacunación que es antigripal, la gente buscaba vacunarse antes de la pandemia, digo, y después es como que se empezó, por decir así, un poco a restarle una valoración positiva, siendo que es importantísimo la vacunación, es muy importante, porque si bien es cierto, por ahí no me cubre en un 100% de que yo no padezca la enfermedad, disminuye los procesos de complicación. Exactamente. Doctor, estos casos de influenza que son estacionales, también obviamente tiene que ver, digamos, con otras patologías que habitualmente en invierno solemos tener nosotros los alérgicos, y aquellos que hemos padecido asma, mucho peor, que tiene que ver con el cuidado de estos cambios bruscos, como usted lo dijo, de temperatura. Hemos tenido hace un par de días atrás temperatura de 30 y hoy prácticamente amanecimos con temperatura entre 8 y 10 grados. Esto también tiene que ver también con la falta de concientización, que la gente debe cuidarse, por más que, bueno, obviamente el clima sea agradable o que el clima, digamos, se preste, digamos, a un abrigo o a una prenda liviana, tenemos que sí o sí estar atentos a esto, ¿no? Sí, pero por eso, no solamente eso, sino que hay medidas de contención que se deberían utilizar, digamos, tal es así que ahora, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Provincia ha implementado que el uso de barbijo nuevamente, tanto para pacientes como personal sanitario, que concurra a cualquier servicio de salud para evitar, por decir así, la propagación de determinados cuadros respiratorios. Y esto le digo porque, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia por COVID, los niños eran los menos afectados. ¿Por qué? Y porque uno veía que como hubo una restricción de la escuela, los chicos no iban a la escuela, entonces como que no tenían una integración así con sus pares, y era como que no se contagiaban, por decir así.
hoy por hoy los chicos van a la escuela, muchas veces los envían aún con cuadros respiratorios y es como que se van contagiando unos a otros, digamos. Entonces uno tiene grados que bueno, que comienza uno y a la semana tiene 15 chicos con cuadros respiratorios. Está bien, yo entiendo que muchas veces los padres los envían no por cuestiones educativas puramente, sino por cuestiones también de con quién dejarlo y todo eso. Entonces es todo un combo, digamos, pero de verdad se debería de empezar a reimplementar el tema de medidas de contención, particularmente el uso de barbijo, porque eso disminuye la transmisibilidad. O sea, nosotros antes nos reíamos, antes de la pandemia, cuando veíamos, por ejemplo, a ciudadanos japoneses o chinos que cuando visitaban siempre andaban con barbijo, digamos. Sí. Y sin embargo el barbijo hoy por hoy tiene que ser por decir así, un elemento, una herramienta necesaria siempre que usemos cuadros respiratorios para evitar la propagación. Exactamente. Doctor, vayamos al sistema de salud. A ver, cuéntenos un poquito cómo está internamente la guardia del hospital, cómo se está trabajando, cuáles son ya los mayores detalles que tienen que ver obviamente con la atención y si existe algún tipo de obviamente digamos dificultades, bueno, obviamente pónganos atentos digamos al día digamos con esa situación. La verdad que muchas veces el hospital Ferrando hoy por hoy es un hospital de alta complejidad y se encuentra saturado en su demanda muchas veces porque atiende cuestiones de baja complejidad que deberían ser contenido en el nivel de atención primaria. Entonces, por ejemplo, a ver, la guardia tiene lo que se llama un consultorio de triage, y uno en ese consultorio recibe un paciente que está con un dolor precordial, o sea, por ejemplo, un posible infarto. Sí. Y delante de él pueden estar dos pacientes que uno le pica el oído de hace 2 semanas y el otro que, qué sé yo, tiene un dolor inespecífico en la espalda, ¿entiendes? Entonces es como que resta tiempo para lo urgente, ¿entiendes? Entonces, más allá de que ese sistema es un sistema de categorización de urgencias, al verse con mucha demanda, ¿entiendes? Es como que genera, por decir así, quejas de parte de los usuarios, porque muchas veces los pacientes dicen, estamos esperando de hace rato, y bueno, lo que pasa es que hay patologías de baja complejidad que deberían ser contenidas en el sistema sanitario de atención primaria. Sí. Y el gran problema no son tantos los recursos físicos o técnicos, sino el gran problema que se está teniendo es el recurso humano. Claro. Ese es el gran problema. Sí. ¿Y por qué? Porque el recurso humano está atado a cuestiones económicas y por ahí encuentra que en otras, qué sé yo, tanto en el privado o en otras provincias tienen mejores condiciones económicas, entonces van ahí. Exactamente, usted ya lo dijo, inclusive en temporadas anteriores y el año pasado también siempre remarcaba eso, que el material humano es el faltante precisamente en el sistema de salud. Pero luego de este nuevo gobierno y luego también de tener la aposta también de que la salud sea prioritaria para todos los chaqueños, ¿hubo un cambio, se vio un cambio, se está notando el cambio, doctor, en lo que tiene que ver con la atención y con lo que son tratamientos también allí en el hospital? Y mire, la verdad, o sea, yo le digo, yo así, confieso, yo he votado este cambio y uno tiene más expectativa, o quizá uno se formó más expectativa de lo que pasó después, digamos. La verdad que por ahí la gente en común todavía está esperando un cambio mucho más, por decir así, más significativo, ¿entiendes? O sea, esto es, no sé cómo decirle, como dicen, digo, como lo que sucede a nivel nacional, o sea, la cuestión a nivel nacional no está bien, no estamos bien, parece que no nadie sabe para dónde vamos, por decir así, pero la gente todavía tiene un poquito de expectativa de que esto cambie, digamos, o sea, dice,
ojalá que algún momento cambie. Y bueno, con la parte prudencial también más o menos sucede lo mismo, o sea, uno tiene expectativa de que cambie. Todavía no se visibilizan muy bien los cambios, o quizás los resultados quizás sean más a largo plazo, pero la verdad que uno, digo, yo estoy hablando entre colegas, los mismos colegas, es como algunos se sienten hasta frustrados, digamos, pero en realidad es como decir, estamos esperando un poco un cambio más significativo, y el cambio más significativo se resume básicamente en que la gente tenga respuesta, que el personal sanitario trabaje cómodamente, sí, que bueno, que tenga obviamente respuestas salariales, pero también operativas, digamos. Entonces, porque lo que pasa es que cuando hay quejas en el usuario, esa queja la recibe el primer efector, o sea, la recibe la enfermera y el médico que abre el consultorio, ¿entiendes? Y si se genera, por ejemplo, rispideces, conflictos, y la verdad que eso genera un mal ámbito laboral, y nadie quiere trabajar en un ámbito laboral conflictivo, o sea, sí. Eso es así. Así que yo pienso que, la verdad que yo tengo confianza y esperanza de que tanto el gobernador como el ministro, el doctor Rodríguez, bueno, vayan, por decir así, optimizando el funcionamiento de la salud. Está bien, han pasado 6 meses de gestión y la gente, bueno, empieza a exigir cada vez más, digamos. Eso es también así, digamos. Y bueno, yo tengo confianza y tengo esperanza de que en los próximos 6 meses se puedan visualizar cambios más significativos y que redunden en beneficio de la población del Chaco. Doctor, en cuanto también a la atención, según lo que hemos leído recién, también lo publicado Diario Norte, dice que, bueno, las consultas han aumentado considerablemente, llevando la cifra a 500 personas por día prácticamente en consultas de guardia, y un poco más de 100 por hora en algunos sectores, sobre todo, bueno, volviendo al hospital pediátrico y el Perrando también, en cuestiones de este tema, obviamente, que nos atañe a todo con el tema de vía respiratoria. ¿Es tan así? Es decir, esta demanda supera a veces la capacidad humana, obviamente, digamos, de estos centros de atención. Sí, obviamente que supera, y es así, y eso es lo que yo le decía, que genera muchas veces malas condiciones laborales, porque a nadie le gustaría estar atendiendo un paciente por minuto, ¿entiendes? Porque baja su calidad de prestación, baja su calidad de atención, y bueno, uno es el que está poniendo el sello y el nombre, en el caso del médico, y la enfermera también la que está poniendo su cara, por decirlo así. Pero por decir así, no es necesario que atender o decir, por ejemplo, si hay una gran aglomeración de pacientes, deberían instrumentarse medidas que hagan que obviamente no ocurra eso. Por ejemplo, por eso le decía que los sistemas de atención primaria, las salas periféricas, por ejemplo, o los hospitales de Barranqueras o Fontana, o la sala de 24 horas, deberían tener una mayor capacidad de contención para que el paciente no llegue hasta el hospital por una cosa que sea, por decir así, leve. Algo leve. Exactamente. Además está decir que también hay una cuestión cultural. Sí. Hay veces que el mismo paciente ya va directamente al hospital y lo dice, o sea, ¿y por qué venía acá? Y no, porque en tal sala no hay médico, o porque ahí no me quieren atender, o porque están de paro. Yo le digo, ayer escuchaba una paciente, me dice, me fui a la sala, toda la semana tuve paro. Yo decía, pero qué paro raro, digamos, porque la verdad que no conozco ningún, o estoy desactualizado, le digo, porque ningún gremio de los oficiales, por decir UPCP, la gremial médica, APTAS, qué sé yo, ninguno está de paro ahora, o sea, no sé qué paro raro, le digo, o sea, y me dice, sí, hace una semana están de paro, y no sé si es verdad lo que me dicen o lo dicen para justificarse, pero la verdad a veces el paciente va directamente al hospital,
sin pasar por el sistema de primera atención. Correcto. Por último, doctor, y agradeciendo también este momento, me enteré también por boca de otros profesionales allí en el hospital que mucha gente que tiene obra social, sobre todo el empleado público, el que tiene el INSEP, obviamente, acude obviamente al hospital por no solamente la atención, sino también, aunque usted no lo crea, también algunos me dicen por la rapidez y la fluidez que hay, sino que también en algunos sanatorios está interrumpido la atención del INSEP y en algunos casos pasa directamente a la consulta privada, superando a veces los 18.000 pesos en el interior y hasta 15.000 pesos aquí en la capital chaqueña. ¿Sucede también, usted lo vio, esos casos ahí en su guardia? Constantemente. Es más, yo digo, eso se tiene que replantear. El tema, por ejemplo, no digo de un sistema de arancelamiento ni nada por el estilo, pero sí una optimización del recupero de gasto, porque, por ejemplo, un paciente, póngale un paciente joven que tenga OSDE, una prepaga, por decir así, sí. Dije OSDE, pero puede ser sin médica, cualquier prepaga, que es bastante cara, digamos, o sea, sí. Que paga eso, tiene un accidente en la vía pública con un traumatismo de cráneo, va al hospital, obviamente, se le hace tomografía, se le hacen estudios caros, por ahí requiere intervenciones neuroquirúrgicas que son caras, se hace todo, usa todo el sistema público, y el sistema público después no recupera nada, o sea, porque ese paciente pasó por la guardia, después salió, se fue a internación, salió de alta, y digamos que estuvo pagando su prepaga, sí. Costosa, pero exactamente. Claro, o sea, nadie recuperó. Obviamente, le digo, muchas veces también van al sistema público, porque el sistema público sí tiene, por decir así, un lomo para aguantarse determinadas prestaciones. Yo le digo, hoy por hoy, si usted tiene un traumatismo de cráneo, y el único lugar donde le van a contener es el hospital público, porque en el privado usted, cualquiera sea, llega y, no, hay que hacer una tomografía, bueno, hay que hacer la orden, autorizar, mandar, etcétera, etcétera. O sea, tiene todos unos pasos y genera tiempo y bueno, y en el caso del hospital es inmediato. Correcto. Walter. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Walter Mejor le saluda. ¿Qué tal, cómo anda? Justamente con ese tema, digamos, del recupero de gastos, evidentemente hay una falla en el sistema de salud de la provincia, porque eso debería ser automático, y sobre todo cuando se habla, como el caso que vos comentabas allí, algún paciente que tenga una prepaga, pero inclusive es más, también en muchas provincias, sobre todo las del norte argentino, estamos hablando de Salta y Jujuy, ya se han implementado, digamos, el cobro para los pacientes extranjeros, porque evidentemente tenemos muy buena medicina en la Argentina y encima gratis, entonces también hay un aprovechamiento por parte de los extranjeros para hacer uso de este tipo de servicios en nuestro país. Desde el hospital, habiendo, digamos, esta situación y teniendo en cuenta la necesidad de insumos, sobre todo que tiene el hospital, que tiene que ver justamente con remedios, con implementos, con una ambulancia y todo lo demás, ¿no se reclama desde la parte interna que eso se ejecute con rapidez? Y mire, a ver, yo digo, hoy, sin ir más lejos, cuando yo estaba ingresando al hospital, visto que estaba una ambulancia que decía de Pilar, y no Pilar, Buenos Aires, obviamente, de Pilar, Paraguay. Y yo dije, bueno, esta ambulancia obviamente trajo un paciente, bueno, creo que venga a pasear por acá, ¿entiendes? Frente al pesando, o sea, y he atendido pacientes que están viviendo, inclusive hace la semana pasada me había pedido un paciente una receta por PAMI, una paciente que vive en el Paraguay, es paraguaya, tiene PAMI, y yo decía, qué raro, digamos, pero bueno, en fin, y son cosas, digamos, y esto no es, a ver, yo no soy despectivo, no xenófobo ni despectivo respecto, porque para mí el paciente es paciente, o sea, y punto. Pero la verdad es que no hay tampoco una reciprocidad, porque si yo me voy a Asunción y tengo así un corte nomás, o sea, me ha sucedido que tuve que asistir una vez que estuve en Asunción hace muchos años, necesité y me cobraron todo, pero todo de los cartables para abajo, por decirlo así. Y la verdad es que no solamente que no hay reciprocidad, sino por ahí debería ser mucho más, por decir así,
controlado el tema, y eso la verdad que no sucede. O sea, el paciente viene nomás y bueno, se le atiende porque, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es como que existe una resignación del sistema también. O sea, el sistema dice, bueno, esto es incobrable y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y le vamos a atender nomás y listo, y ya está, es uno más. Correcto. Doctor Julio Picón, sabemos que está en plena guardia, como siempre, le agradecemos su sinceridad, obviamente su aclaración y su punto de vista siempre puntual y exacto, obviamente, para que nuestra población sepa cómo estamos y dónde estamos parados en el sistema de salud. Así que le agradecemos y mucho este contacto con la mañana de Radio Atlántica.